A un periodo de gran dominación musulmana, caracterizado por la amenaza permanente contra los reinos cristianos por Almanzor, lo siguió una rápida decadencia del califato, con golpes palaciegos, asesinatos políticos y rebeliones protagonizadas por las élites árabes, los gobernadores provinciales, los bereberes y los mercenarios eslavos. En tan solo 30 años el califato tuvo hasta 10 califas, que permanecieron poco tiempo en el poder, algunos destituidos y otros asesinados. Todo terminaría en el 1031, cuando una asamblea de notables en Córdoba puso fin al califato dividiéndolo en unidades políticas autónomas, los llamados reinos de taifas. ¿A qué se debió este cambio en tan poco tiempo? Hay muchas causas, entre ellas la falta de energía y sabiduría política de los últimos omeyas, el aumento de poder e influencia de las élites provinciales, las tensiones entre las diferentes etnias y grupos sociales y la falta de apoyo de la población andalusí a sus gobernantes, muy descontenta por los elevados impuestos y la precariedad laboral. Durante este periodo se cometieron muchos errores, pero uno de ellos tuvo fatales consecuencias para el Andalus: pedir ayuda a los reinos cristianos para aplastar al adversario político, a cambio de dinero o devolución de fortalezas tomadas en tiempos de Almanzor. Aquí destacaríamos la presencia del conde de Castilla Sancho García y los condes catalanes, los hermanos Ramón Borrell I de Barcelona y Armengol I de Urgel, que se enfrentarían entre ellos al apoyar a bandos distintos. Las luchas continuas entre los reinos de taifas, donde cada uno aspiraba a imponer su hegemonía, produjeron inestabilidad política y un cambio constante de fronteras. Esto provocaría la petición de ayuda militar a los reinos cristianos para imponerse a sus rivales, y la relación entre musulmanes y cristianos dio la vuelta a 180 grados. Ahora eran los andalusíes quienes pagaban tributos a los cristianos. Son los llamados parias. Un acuerdo contractual y provisional de alianza y protección ante los ataques de cristianos o musulmanes a sus taifas. Con el paso del tiempo, el pago de parias provocó dificultades económicas en los reinos taifas y malestar entre los alfaquíes, que consideraban infieles a los que lo practicaban, ya que eran impuestos no recogidos en el Corán. El comportamiento cada vez más exigente de los reinos cristianos en el cobro de parias hizo que a finales del siglo XI los taifas llamaron en su auxilio a los almorávides, que dominaban el norte de África, lo que entrañaba el riesgo de la pérdida de independencia de los taifas y su sometimiento a costumbres muy diferentes de las cortes andalusíes. Y esto es lo que pasaría. En sucesivas campañas desde 1086 hasta 1094, los almorávides se apoderaron sin resistencia de todo al-Ándalus, a excepción de la zona oriental dominada por Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. La desintegración del poder califal y la inestabilidad política de los reinos de taifas coincidió con la recuperación de los reinos cristianos y propició el engrandecimiento de estos con la incorporación de nuevas tierras. En el siglo XI tenían una fuerza militar superior a la de los reinos musulmanes, pero estos seguían gozando de un mayor desarrollo cultural y económico. Hubo otros reyes que destacaron por encima del resto y marcaron la política del siglo XI. Sancho Garcés III de Pamplona, Fernando I de Castilla y León y Alfonso VI de Castilla y León. Los tres tenían en común su política de apertura hacia Europa, aceptando las nuevas corrientes políticas, religiosas e intelectuales. Establecieron relaciones con el papado, fomentaron las peregrinaciones a Santiago y abrieron las puertas a la reforma religiosa de Cluny. Sancho Garcés III mostró desinterés en la política de Al-Ándalus, no como los condados castellanos y catalanes, involucrados, como ya vimos, en las guerras civiles entre musulmanes, y el rey pamplonés se dedicó más a la unidad peninsular por medio de combinaciones diplomáticas. Así ocupó los condados pirenaicos de Sobrarbe y Ribagorza, lo que le hizo entrar en contacto con el condado de Barcelona, e intervendría protectoralmente en asuntos catalanes tanto internos como defendiendo sus fronteras de los ataques musulmanes desde Zaragoza. Mantuvo muy buena relación con el conde de Castilla Sancho García, casándose con su hija Munia,
y a la muerte del conde protegió a su heredero García Sánchez, menor de edad, de las pretensiones de Alfonso V de León sobre las tierras entre los ríos Cea y Pisuerga. También con el leonés consiguió llegar a un pacto de no intervención en el condado de Castilla. Alfonso V casaría en segundas nupcias con Urraca Garcés, hermana de Sancho III, y se repartieron el condado de Castilla entre ambos, quedando su esposa Munia como heredera del condado en caso de que García Sánchez muriera sin descendencia, cosa que ocurriría en 1029, cuando fue asesinado a las puertas de la iglesia donde iba a contraer matrimonio con Sancha, hermana de Bermudo III de León, menor de edad. Sancho III no perdió el tiempo, ocupó con sus tropas zonas del Reino de León y nombró conde de Castilla a su hijo Fernando bajo su tutela, y al poco tiempo gestionó el matrimonio de éste con Sancha de León. Cuando le llegó la muerte en 1035 repartió sus territorios entre sus hijos e impuso unas condiciones para evitar rivalidades entre ellos, pero no funcionaron, y hubo enfrentamientos entre los hermanos para ganarse más territorios. Fernando I no tardó en enfrentarse a su cuñado Bermudo III por las tierras entre los ríos Cea y Pisuerga, que Fernando consideraba como dote de Sancha. En la batalla de Tamarón, Bermudo perdía la vida y Sancha heredaba el reino al no tener descendencia a su hermano. Por tanto, Fernando fue declarado rey de León al cederle su esposa los derechos. En esta batalla fue ayudado por su hermano García Sánchez III de Pamplona, al que como recompensa le concedió territorios al norte de Castilla, los cuales serían fuente de problemas ante el malestar de la nobleza castellana por la marginación en los cargos, dados todos ellos a hombres leales al rey de Pamplona, y que terminaría en conflicto bélico. En 1054, en la batalla de Atapuerca, moriría García Sánchez III enfrentado a su hermano Fernando. Su heredero, Sancho Garcés IV, menor de edad, rendiría homenaje a su tío, con lo que se ratificaba el cambio hegemónico de Pamplona a Castilla. Fernando cometió el mismo error que su padre, y a su muerte repartió el cobro de las parias de Toledo, Zaragoza, Badajoz y Sevilla, así como sus territorios, entre sus hijos, volviéndose a repetir la guerra entre hermanos ya que no estaban satisfechos con lo heredado. Alfonso VI se deshizo de sus hermanos, primero de García II de Galicia, que terminaría su vida prisionero en el castillo de Luna en León, y luego de Sancho II de Castilla, asesinado durante el asedio de Zamora por un tal Bellido Dolfos. Así, en 1077 se autituló Imperator totus Hispaniae, que jurídicamente representaba la superioridad jerárquica sobre toda la península. Pero su gran expansión fue a costa de los reinos de taifas. Ante el abandono de las tierras de los musulmanes por la presencia de las tropas cristianas, inició un proceso repoblador. Para atraer población a estas zonas se les hizo entrega de tierras y el disfrute de ciertos beneficios recogidos en fueros y cartas pueblas. Tanta guerra produjo cambios en la sociedad con el ascenso social de los que sirvieron al rey en sus conquistas, que recibirían como recompensa la propiedad de tierras o la percepción de una soldada. Estos señores se relacionaban con el rey estableciendo un juramento de fidelidad, a cambio de su protección tanto de personas como de sus bienes. Lo mismo hacía la población de los territorios entregados a los señores, convirtiéndose así en vasallos de ellos. Estos pobladores gozaban de menos libertad y autonomía que los que vivían en tierras del rey. De ahí que fueran los que mayoritariamente repoblaran las zonas fronterizas conquistadas a los musulmanes en constante amenaza de ataque por los almorávides. Alfonso VI se casó 5 veces sin descendencia masculina y el único varón, Sancho, nacido de una relación extramatrimonial, le legitimó y le nombró su sucesor. Sin embargo, moriría en la batalla de Uclés frente a los almorávides. Entonces no le quedó más remedio que declarar a su primogénita Urraca su heredera, y como estaba viuda, se le buscó un marido que fue el rey de Aragón-Pamplona, Alfonso I. Un año después moriría Alfonso VI. Ocurrieron otros 2 sucesos importantes durante el siglo XI. El condado de Aragón se independiza del reino de Pamplona y se transforma en reino con Ramiro I, hijo de Sancho Garcés III, y a la muerte de Sancho IV de Pamplona, asesinado en Peñalén en 1076,
la nobleza pamplonesa nombró a Sancho Ramírez I de Aragón su nuevo rey, con lo que nuevamente Pamplona y Aragón volvieron a unirse reconociendo la soberanía política de Alfonso VI. El otro suceso fue la independencia plena de los condados catalanes de los francos, y durante el reinado de Ramón Berenguer I se consolidó la unidad de todos los condados catalanes bajo la dirección del condado de Barcelona, el único conde a quien se llamaba príncipe. Así nacería el Principado de Cataluña.